El viento soplaba con furia aquella noche en Villanueva de la Sierra, arrancando hojas de los olivos y haciendo temblar las ventanas de la plaza. Lucía, con el corazón latiendo como un tambor, miraba la cámara que sostenía Clara, su amor prohibido, mientras la verdad quemaba en su garganta como un veneno a punto de desbordarse. En cuestión de segundos el mundo sabría que su vida era una mentira, una farsa orquestada por quienes más deberían haberla protegido, sus propios padres. Lucía, de 25 años, siempre había sido la hija perfecta en los ojos de Villanueva. Su cabello castaño caía en ondas sobre los hombros, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de bondad y rebeldía. Pero nadie en el pueblo sabía que su diagnóstico de cáncer, el que había movilizado a toda la comunidad a recaudar fondos para su tratamiento, era falso. Sus padres, don Rafael y doña Carmen, habían tejido la mentira para salvar su negocio de aceitunas, al borde de la quiebra. Cada donación, cada lágrima de los vecinos, cada evento benéfico había sido un ladrillo más en la prisión de culpa que encerraba a Lucía. Clara, de 24 años, era todo lo opuesto, de cabello corto negro como la noche, ojos oscuros que parecían ver a través de las almas y una energía inquieta que desafiaba las normas del pueblo. Había llegado a Villanueva 2 años atrás, huyendo de una familia que no aceptaba su identidad como lesbiana. Encontró refugio en la librería del pueblo, donde su risa franca y su amor por los libros la convirtieron en una figura querida, aunque siempre bajo el escrutinio de los más conservadores. Fue en esa librería donde Lucía y Clara se conocieron, donde sus manos se rozaron por primera vez al alcanzar el mismo ejemplar de 100 años de soledad. Desde entonces, su amor había crecido en las sombras, escondido de los ojos juzgadores de Villanueva. Esa noche la plaza estaba abarrotada. La comunidad había organizado un evento para recaudar más fondos para el supuesto tratamiento de Lucía. Había música, luces colgadas entre los árboles y mesas con comida casera. Pero Lucía no podía soportar más el peso de la mentira. Sus padres la habían obligado a seguir adelante afeitándose la cabeza, fingiendo debilidad, mintiendo a todos los que la querían. Cada abrazo de apoyo, cada palabra de aliento, era una daga en su corazón. Y Clara, su ancla, su verdad, le había dado el valor para enfrentarlo todo. ¿Estás segura?, preguntó Clara, sosteniendo la cámara con manos temblorosas. Su voz era un susurro, pero sus ojos ardían con una mezcla de miedo y orgullo. Lucía asintió aunque el pánico le apretaba el pecho. La transmisión en directo ya estaba activa, conectada a la página de recaudación de fondos. Cientos de personas, no solo del pueblo sino de toda España, estaban viendo. No había vuelta atrás. Voy a hacerlo, dijo Lucía, su voz quebrándose. No puedo seguir viviendo así. Clara le apretó la mano, un gesto pequeño pero lleno de fuerza. La cámara enfocaba a Lucía, sola en el centro de la plaza, mientras la multitud comenzaba a murmurar confundida. El aire olía a jazmín y a tensión. Lucía respiró hondo, mirando directamente a la lente. Villanueva, España, todos los que están viendo esto, tengo algo que confesar, comenzó su voz temblorosa pero firme. No estoy enferma. Nunca he tenido cáncer. Todo fue una mentira. Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Los rostros de los vecinos, iluminados por las luces tenues, se llenaron de incredulidad. Don Rafael desde el fondo dio un paso adelante, su rostro enrojecido de furia, pero Lucía levantó una mano para detenerlo. Mis padres me obligaron a hacerlo, continuó, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Me obligaron a mentirles a todos ustedes, a usar su bondad para salvar su negocio. Pero no puedo seguir con esto. No puedo seguir viviendo una mentira, ni sobre mi salud ni sobre quien amo. El silencio se hizo insoportable. Clara, detrás de la cámara, sintió que el mundo se detenía. Lucía giró hacia ella, sus ojos verdes brillando bajo las luces de la plaza. Clara, te amo, dijo su voz clara y decidida. Y no me avergüenzo de ello. No me importa lo que piensen los demás. Tú eres mi verdad.
Un murmullo estalló en la multitud. Algunos aplaudieron, otros se llevaron las manos a la boca, y unos pocos, liderados por el párroco del pueblo, a gritar palabras de condena. Don Rafael avanzó hacia Lucía, pero Clara se interpuso, su cuerpo menudo pero firme como un roble. «¡Basta!», gritó Clara, su voz resonando en la plaza. «Lucía ha cargado con esta mentira por ustedes, por su codicia. Déjenla ser libre». La transmisión seguía en directo y las redes sociales comenzaron a explotar. Mensajes de apoyo, de odio, de confusión. En pocos minutos, la confesión de Lucía se había vuelto viral. Pero para ella, el mundo se reducía a Clara, a su mano cálida en la suya, a la certeza de que por primera vez en años, estaba siendo honesta consigo misma. La noche terminó con la policía escoltando a don Rafael y doña Carmen fuera de la plaza, mientras los vecinos se dispersaban, algunos en silencio, otros discutiendo acaloradamente. Lucía y Clara se quedaron solas, bajo las luces parpadeantes, sabiendo que habían abierto una puerta que no podrían cerrar. Pero también sabiendo que, juntas, podían enfrentar lo que viniera. Los días siguientes a la confesión fueron un torbellino. Villanueva de la Sierra, un pueblo tranquilo donde todos se conocían, se convirtió en el epicentro de un escándalo nacional. Las noticias locales y nacionales no hablaban de otra cosa. Hija confiesa en directo que fingió cáncer por presión de sus padres. Los titulares eran implacables y las redes sociales un campo de batalla. Algunos alababan la valentía de Lucía, otros la llamaban traidora, manipuladora, incluso hereje por declarar su amor por Clara en público. Lucía y Clara se habían refugiado en el pequeño apartamento de Clara, encima de la librería. Las cortinas estaban cerradas, y el mundo exterior parecía un océano embravecido que amenazaba con engullirlas. Lucía, sentada en un sofá desgastado, miraba el suelo, sus manos temblando mientras sostenía una taza de té que ya se había enfriado. «No sé si hice lo correcto», murmuró, su voz apenas audible. «Todo el pueblo me odia ahora. Y mis padres, no sé qué va a pasar con ellos». Clara, que estaba organizando libros en una estantería para mantenerse ocupada, se giró hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de ternura y determinación. «Hiciste lo que tenías que hacer, Lucía», dijo sentándose a su lado y tomando sus manos. «Llevabas años viviendo una mentira que no elegiste. Ahora eres libre. Y yo estoy aquí contigo, pase lo que pase». Lucía levantó la mirada, y por un momento el peso en su pecho se aligeró. Clara tenía esa habilidad, hacer que el mundo pareciera menos aterrador con solo una mirada. Pero la realidad no tardó en golpear de nuevo. El teléfono de Lucía vibraba sin cesar con notificaciones, mensajes de odio, pero también algunos de apoyo de desconocidos que habían visto la transmisión. Uno de ellos, de una organización LGBT en Madrid, ofrecía ayuda legal y emocional. Clara lo leyó en voz alta, y por primera vez en días, Lucía esbozó una sonrisa. Sin embargo, la calma era solo una ilusión. Don Rafael y doña Carmen enfrentaban cargos por fraude, y la policía había congelado sus cuentas bancarias. El negocio de aceitunas, que había sido el orgullo de la familia durante generaciones, estaba al borde del colapso. Los vecinos, divididos, organizaron una reunión en la iglesia para discutir el escándalo. Algunos exigían que Lucía devolviera cada céntimo recaudado, otros, liderados por Ana, una maestra jubilada que siempre había querido a Lucía como a una hija, pedían comprensión. «Esa chica ha sufrido suficiente», dijo Ana en la reunión, su voz temblando de emoción. «¿No ven que sus padres la manipularon? Es una víctima, no una criminal». Pero el párroco don Miguel no estaba de acuerdo. Desde el púlpito habló de pecado, de moral, de la necesidad de restaurar el orden en el pueblo. Sus palabras encendieron aún más los ánimos y pronto, un grupo de vecinos comenzó a rondar la librería, dejando notas amenazantes y pintando insultos en la puerta. Clara, sin embargo, no se dejaba intimidar. Una noche, mientras limpiaba una pintada que decía «pecadoras», decidió que no podían quedarse de brazos cruzados.
Vamos a contar nuestra historia, Lucía, dijo, sus ojos brillando con una idea. No solo la tuya, sino la nuestra. Hagamos una transmisión en directo, pero esta vez desde el corazón. Que el mundo sepa quiénes somos realmente. Lucía dudó. La primera transmisión ya había cambiado su vida para siempre, ¿y ahora otra? Pero al mirar a Clara, supo que no podía rendirse. Aceptó y juntas comenzaron a planear algo más grande, una historia que no solo hablara del fraude, sino de su amor, de su lucha, de lo que significaba ser quienes eran en un lugar que no siempre las aceptaba. Prepararon la transmisión en la librería, rodeadas de libros que habían sido su refugio. Clara decoró el espacio con luces suaves y flores, creando un ambiente cálido y acogedor. Lucía, nerviosa, escribió un guión aproximado, pero Clara le dijo que hablara desde el corazón. La noche de la transmisión, el mundo volvió a mirarlas. Lucía habló de su infancia, de la presión de ser la hija perfecta, de cómo el amor de Clara le había dado el valor para romper las cadenas de la mentira. Clara, por su parte, habló de su propia lucha, de cómo había encontrado en Villanueva un hogar, pero también un lugar donde debía esconder quién era. Amar no es un pecado, dijo Clara, mirando a la cámara con una fuerza que hizo que Lucía sintiera mariposas. Y no vamos a dejar que nadie nos haga sentir menos por ser quienes somos. El vídeo se volvió viral y esta vez, los mensajes de apoyo superaron a los de odio. Organizaciones de toda España ofrecieron ayuda, y un grupo de vecinos, liderados por Ana, comenzó a reunirse frente a la librería para protegerlas. Pero no todo era esperanza. Don Rafael desde la comisaría envió un mensaje a Lucía: «Me has destruido. Nunca te perdonaré». Esas palabras golpearon a Lucía como un puñetazo. Aunque había elegido la verdad, el dolor de perder a su familia la perseguía. Clara, al verla derrumbarse, la abrazó con fuerza, prometiéndole que juntas construirían un nuevo futuro, uno donde no tuvieran que esconderse. La librería se convirtió en un refugio, pero también en un campo de batalla simbólico. Cada día más vecinos se unían a Ana para proteger a Lucía y Clara, formando una barrera humana frente a la puerta. Pero también crecía el grupo de detractores liderados por don Miguel y algunos comerciantes que temían que el escándalo ahuyentara a los turistas. Villanueva, un pueblo que dependía del encanto de sus olivos y su tranquilidad, estaba dividido. Lucía intentaba mantenerse fuerte, pero las noches eran lo peor. Soñaba con su madre, doña Carmen, llorando en la cocina mientras le pedía que salvara a la familia. En esos sueños Lucía era una niña otra vez, incapaz de decir no. Despertaba sudando con Clara a su lado, susurrándole que todo estaría bien. Pero el peso de la culpa no desaparecía. Una mañana, mientras Clara ordenaba libros, llegó una carta anónima. Las palabras escritas en tinta negra eran venenosas: «Si no te vas del pueblo, lo pagarás caro». Clara quiso tirarla, pero Lucía la guardó, diciendo que era una prueba más de que no podían rendirse. Decidieron contactar con la organización LGBT de Madrid, que les asignó una abogada, Sofía, una mujer de unos 40 años con una energía incansable y una sonrisa que inspiraba confianza. Sofía llegó a Villanueva con un plan: no solo defenderían a Lucía de las acusaciones de fraude, sino que también iniciarían una campaña para visibilizar la discriminación que enfrentaban. Propuso organizar un evento en la plaza, un acto de reconciliación donde Lucía y Clara pudieran hablar directamente con el pueblo. La idea aterrorizó a Lucía, pero Clara la convenció. «No podemos seguir escondiéndonos», dijo Clara, acariciando su mejilla. «Si queremos que este pueblo cambie, tenemos que mostrarles quiénes somos». El evento se planeó para el fin de semana. Sofía trajo a un equipo de voluntarios de Madrid, que decoraron la plaza con banderas arcoíris y carteles que decían «Amor es amor». La tensión en el aire era palpable. Don Miguel y sus seguidores prometieron boicotear el evento, pero Ana y otros vecinos trabajaron incansablemente para garantizar que todo saliera bien. El día del evento, la plaza estaba llena.
Lucía, con un vestido sencillo y el cabello suelto, subió al escenario improvisado, con Clara a su lado. Tomó el micrófono con manos temblorosas y comenzó a hablar. Sé que muchos de ustedes están enfadados, dijo su voz resonando en la plaza. Y lo entiendo. Los engañé, aunque no quería hacerlo. Pero también quiero que sepan que he vivido con miedo toda mi vida. Miedo a decepcionar, miedo a ser yo misma. Clara me enseñó que no hay nada más valioso que la verdad. Clara tomó el micrófono a continuación, su voz firme pero cargada de emoción. Vine a Villanueva buscando un hogar, y lo encontré en Lucía, dijo. Pero también he visto el odio que puede surgir cuando alguien es diferente. No queremos su lástima, solo queremos vivir sin miedo. El discurso fue interrumpido por abucheos de un grupo liderado por don Miguel, pero los aplausos de los demás los ahogaron. Ana, desde la primera fila, lloraba de orgullo. Al final del evento varios vecinos se acercaron a Lucía y Clara, algunos para disculparse, otros para ofrecer su apoyo. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarlas. Una piedra voló desde la multitud, rozando la cabeza de Clara. El caos estalló y la policía tuvo que intervenir. Esa noche en el apartamento Clara vendó un pequeño corte en su frente mientras Lucía sollozaba. No puedo creer que alguien nos odie tanto, dijo Lucía, su voz rota. Clara la abrazó, sus labios rozando su frente. No es odio, es miedo, dijo. Y el miedo se vence con amor, con tiempo. No estamos solas, Lucía. Al día siguiente Sofía les informó que el caso contra los padres de Lucía avanzaba. Don Rafael y doña Carmen habían confesado parcialmente, diciendo que lo hicieron por el bien de la familia. Pero también habían contratado a un abogado que intentaba culpar a Lucía, alegando que ella había ideado el plan. La noticia devastó a Lucía, pero también la llenó de una nueva determinación. No voy a dejar que me conviertan en la villana, dijo apretando los puños. Vamos a pelear, Clara. Por nosotras, por nuestra verdad. Clara sonrió y juntas comenzaron a planear su siguiente paso, una audiencia pública donde Lucía contaría toda su historia, no solo para defenderse, sino para inspirar a otros a vivir sin miedo. El camino sería largo, pero por primera vez, Lucía sintió que no estaba sola. La audiencia pública estaba programada en el Ayuntamiento de Villanueva, un edificio antiguo con paredes de piedra y un aire solemne que parecía juzgar a todos los que entraban. Lucía y Clara llegaron temprano, acompañadas por Sofía, cuya presencia era como un faro en la tormenta. La sala estaba llena, vecinos curiosos, periodistas, activistas de Madrid y un grupo de detractores que murmuraban desde el fondo. Don Rafael y doña Carmen, sentados al otro lado, evitaban la mirada de su hija. Lucía sintió un nudo en el estómago, pero la mano de Clara en la suya le dio fuerzas. Sofía abrió la audiencia con un discurso apasionado, explicando cómo Lucía había sido manipulada desde los 22 años, cuando sus padres descubrieron que el negocio familiar estaba en quiebra. Mostró pruebas, correos electrónicos, recibos falsos de tratamientos médicos, incluso mensajes de don Rafael pidiéndole a Lucía que actuara más débil en público. La sala estalló en murmullos, pero Lucía permaneció en silencio, sus ojos fijos en el suelo. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó con las piernas temblando. Miró a la multitud, a sus padres, a Clara, y respiró hondo. No estoy aquí para excusarme, comenzó su voz clara a pesar del miedo. Lo que hice estuvo mal, y lo siento por cada persona que confió en mí. Pero también quiero que entiendan lo que es vivir bajo el peso de una mentira que no elegí. Mis padres me hicieron creer que no había otra opción, que si no lo hacía, nuestra familia se derrumbaría. Pero la verdad es que yo era la que se derrumbaba. Hizo una pausa, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y luego conocí a Clara. Ella me mostró que podía ser más que una mentira, que podía ser yo misma. Amarla me dio el valor para estar aquí hoy,
para decirles que no voy a esconderme más, ni de mi pasado ni de quién soy. La sala quedó en silencio. Algunos vecinos aplaudieron tímidamente, otros, como don Miguel, cruzaron los brazos con desdén. Pero Clara, desde su asiento, sonrió con orgullo, y eso fue suficiente para que Lucía continuara. La audiencia duró horas. Los abogados de sus padres intentaron desacreditarla, diciendo que Lucía había actuado por su cuenta, que era una joven rebelde que quería atención. Pero las pruebas de Sofía eran irrefutables, y los testimonios de vecinos como Ana, que recordaban cómo don Rafael organizaba los eventos benéficos, inclinaron la balanza. Al final, el juez anunció que el caso seguiría adelante, pero que Lucía no enfrentaría cargos, ya que había actuado bajo coerción. Fuera del ayuntamiento, una pequeña multitud esperaba. Algunos gritaban insultos, pero otros, liderados por Ana, sostenían carteles con mensajes de apoyo. Una periodista de Madrid se acercó a Lucía y Clara, pidiéndoles una entrevista. Clara aceptó de inmediato, viendo una oportunidad para seguir contando su historia. La entrevista se grabó en la librería, y fue un momento de catarsis. Lucía habló de su infancia, de cómo siempre había sentido que no encajaba en las expectativas de su familia. Clara compartió su propia historia, cómo había dejado su pueblo natal en Galicia tras ser rechazada por su familia, y cómo Villanueva le había dado una segunda oportunidad, aunque no sin desafíos. Ser lesbiana en un lugar como este no es fácil, dijo Clara, mirando a la cámara. Pero no voy a dejar que el miedo me defina. Lucía y yo queremos construir una vida juntas, y no vamos a dejar que nadie nos lo impida. La entrevista se emitió esa noche y las redes sociales volvieron a explotar. Miles de personas enviaron mensajes de apoyo compartiendo sus propias historias de lucha y amor. Pero también llegaron amenazas, algunas tan serias que Sofía insistió en que contrataran seguridad para la librería. Una noche, mientras cerraban la tienda, alguien arrojó una botella de vidrio contra la ventana, haciéndola estallar en pedazos. Lucía gritó y Clara la arrastró al suelo, protegiéndola. Cuando la policía llegó no encontraron al culpable, pero el mensaje estaba claro, no todos en Villanueva estaban dispuestos a aceptarlas. Sin embargo, el incidente solo fortaleció su resolución. Con la ayuda de Sofía y los voluntarios de Madrid, comenzaron a planear un proyecto más grande, un centro comunitario en Villanueva, un lugar donde las personas, especialmente los jóvenes LGBT, pudieran sentirse seguras y aceptadas. Era un sueño ambicioso, pero Lucía y Clara estaban decididas a hacerlo realidad. Mientras tanto, el juicio contra don Rafael y doña Carmen avanzaba. Lucía sabía que pronto tendría que enfrentarse a ellos en la corte, y aunque la idea la aterrorizaba, también sentía una chispa de esperanza. Por primera vez, estaba luchando por algo más grande que ella misma, por Clara, por su amor, por un mundo donde nadie tuviera que esconder quién es. El invierno llegó a Villanueva, trayendo consigo un frío que calaba los huesos y un silencio que parecía envolver al pueblo en una pausa tensa. La librería de Clara se había convertido en un símbolo, un lugar donde algunos buscaban refugio y otros arrojaban su ira. Lucía y Clara pasaban los días entre libros y planes para el centro comunitario, pero la sombra del juicio contra los padres de Lucía lo cubría todo. Una mañana, mientras nevaba suavemente, Sofía llegó con noticias. El juicio estaba programado para la próxima semana, y Lucía tendría que testificar. La idea de enfrentarse a sus padres en un tribunal la llenaba de pánico, pero también de una extraña sensación de propósito. Había pasado años viviendo para ellos, sacrificando su felicidad para mantener la fachada de la familia perfecta. Ahora, era su oportunidad de cerrar ese capítulo. Clara, siempre práctica, insistió en que se prepararan. Pasaron noches enteras ensayando con Sofía, repasando cada detalle del fraude. Lucía revivió momentos dolorosos, como su madre le enseñó a maquillarse para parecer más pálida, como su padre le decía que solo un poco más de mentira salvaría el negocio. Cada recuerdo era como una herida que se abría de nuevo, pero Clara estaba allí, sosteniéndola, recordándole que no estaba sola.
El día del juicio, el tribunal de Cáceres estaba abarrotado. Periodistas, activistas y vecinos de Villanueva llenaban los asientos. Don Rafael y doña Carmen, vestidos con sobriedad, parecían más pequeños, más frágiles de lo que Lucía recordaba. Cuando sus ojos se encontraron, doña Carmen desvió la mirada, pero don Rafael la fulminó con una mezcla de ira y dolor. Lucía subió al estrado con el corazón en la garganta. Bajo la mirada de todos, relató su historia, como sus padres la habían convencido de que el fraude era la única solución, como la culpa la había consumido, como Clara le había dado el valor para decir la verdad. Su voz temblaba, pero no se quebró. Cuando terminó, la sala estaba en silencio, roto solo por el llanto de Ana, que había viajado desde Villanueva para apoyarla. Los abogados de sus padres intentaron desacreditarla, pintándola como una joven manipuladora que buscaba atención. Pero Sofía contraatacó con pruebas abrumadoras, registros bancarios, mensajes, incluso un diario que Lucía había escrito en secreto, donde describía su angustia. El juez escuchó con atención, y al final del día, anunció que el veredicto se daría en una semana. Fuera del tribunal, Clara abrazó a Lucía con fuerza. La nieve caía sobre ellas y por un momento el mundo parecía detenerse. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró Clara, sus labios rozando la mejilla de Lucía. Pero la paz duró poco. Esa noche alguien incendió un contenedor cerca de la librería. No hubo heridos, pero el mensaje era claro, el odio aún ardía en Villanueva. La policía reforzó la vigilancia, pero Lucía y Clara sabían que necesitaban más que protección. Necesitaban cambiar el corazón del pueblo. Con la ayuda de Sofía y los voluntarios, aceleraron los planes para el centro comunitario. Encontraron un local abandonado en las afueras de Villanueva, una antigua bodega que podía transformarse en un espacio acogedor. Comenzaron a recaudar fondos, esta vez de manera honesta, a través de una campaña en redes sociales. La respuesta fue abrumadora, donaciones de toda España, mensajes de apoyo de personas que habían visto sus entrevistas, incluso ofertas de voluntarios para ayudar con la remodelación. Una tarde, mientras pintaban las paredes de la bodega, Clara le propuso algo a Lucía. «¿Y si hacemos un mural?», dijo señalando una pared vacía. «Algo que represente quiénes somos, lo que hemos superado». Lucía sonrió y juntas diseñaron un mural con colores vibrantes, dos manos entrelazadas, rodeadas de olivos y libros, con un arcoíris sutil en el fondo. Mientras pintaban, vecinos curiosos se acercaban, algunos para ayudar, otros solo para mirar. Poco a poco, la bodega comenzó a tomar forma, y con ella, la esperanza de un futuro mejor. Pero no todo era progreso. Don Miguel y sus seguidores organizaron una protesta frente al ayuntamiento, exigiendo que el centro comunitario no se abriera. Decían que era una afrenta a los valores tradicionales. La protesta atrajo a medios conservadores y pronto, Lucía y Clara volvieron a ser el centro de la controversia. Una noche agotada, Lucía se derrumbó en los brazos de Clara. «¿Y si nunca nos aceptan?», preguntó, su voz rota. «¿Y si todo esto es en vano?». Clara la abrazó, sus ojos brillando con determinación. «No es en vano», dijo. «Aunque solo ayudemos a una persona, a un solo joven que se sienta perdido, habrá valido la pena. Y yo estaré contigo siempre». Esas palabras dieron a Lucía la fuerza para seguir adelante. El veredicto del juicio estaba cerca, y con él, la oportunidad de cerrar un capítulo doloroso y comenzar uno nuevo juntas. El día del veredicto amaneció gris, con nubes pesadas cubriendo Cáceres. Lucía y Clara llegaron al tribunal tomadas de la mano, rodeadas por un pequeño grupo de seguidores que sostenían carteles con mensajes de apoyo. Ana estaba allí con un ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana. Sofía, con su maletín lleno de documentos, les dio un abrazo rápido antes de entrar. La sala estaba en silencio cuando el juez comenzó a hablar.
Don Rafael y doña Carmen fueron declarados culpables de fraude y malversación. La sentencia, 3 años de prisión para cada uno, además de una multa que terminaría de hundir el negocio familiar. Lucía sintió una mezcla de alivio y dolor. Eran sus padres, pero también los arquitectos de su sufrimiento. Cuando el juez mencionó que Lucía no enfrentaría cargos, un murmullo de aprobación recorrió la sala. Fuera, los periodistas las esperaban. Lucía, abrumada, dejó que Clara hablara. No queremos celebrar el dolor de nadie, dijo Clara, su voz firme. Solo queremos seguir adelante, construir algo bueno de todo esto. Esa noche, de vuelta en Villanueva, la librería estaba llena de vecinos que por primera vez parecían querer escuchar. Ana organizó una reunión improvisada, donde Lucía y Clara hablaron sobre el centro comunitario. Algunos, como María, una joven madre que había donado para el supuesto tratamiento de Lucía, se disculparon por haberla juzgado. Otros, como un anciano agricultor llamado José, ofrecieron su ayuda para la remodelación de la bodega. Mi nieto es gay, dijo José, su voz temblando. Nunca supe cómo ayudarlo. Quiero que este centro sea un lugar donde él pueda ser él mismo. Esas palabras tocaron a Lucía profundamente. Por primera vez sintió que el pueblo podía cambiar. Pero no todos estaban de acuerdo. Don Miguel y sus seguidores seguían organizando protestas, y aunque eran menos, su presencia era una amenaza constante. Una semana después, el centro comunitario abrió sus puertas para una jornada de puertas abiertas. La bodega, ahora transformada, tenía paredes pintadas de colores cálidos, estanterías llenas de libros donados y un pequeño escenario para talleres. El mural de Lucía y Clara era el centro de atención, y muchos vecinos se detuvieron a admirarlo. Algunos incluso dejaron notas de apoyo pegadas en la pared. El evento fue un éxito, pero no estuvo exento de tensión. Un grupo de manifestantes intentó interrumpir, gritando consignas contra el centro. Clara, sin dudarlo, salió a enfrentarlos. Este lugar es para todos, dijo, su voz resonando en la calle. No queremos dividir, queremos unir. Si no quieren estar aquí, váyanse, pero no nos detendrán. Para sorpresa de todos, varios vecinos se unieron a Clara, formando una barrera entre los manifestantes y el centro. Don Miguel, al ver que no tenía apoyo, se retiró con su grupo murmurando amenazas. Esa noche Lucía y Clara se sentaron en el tejado de la bodega, mirando las estrellas. El aire era frío, pero sus manos entrelazadas eran cálidas. ¿Crees que algún día nos dejarán en paz?, preguntó Lucía, apoyando la cabeza en el hombro de Clara. Tal vez no, respondió Clara sonriendo. Pero mientras estemos juntas, no me importa. Hemos construido algo hermoso, Lucía. Y eso nadie nos lo puede quitar. Los días siguientes trajeron más desafíos. La prensa conservadora seguía atacándolas, y algunas donaciones para el centro fueron retiradas tras presiones de grupos religiosos. Pero también llegaron nuevas oportunidades. Una organización internacional ofreció financiar talleres de arte y escritura en el centro, y una universidad de Madrid invitó a Lucía y Clara a dar una charla sobre su experiencia. Mientras tanto, Lucía recibió una carta de su madre desde la prisión. Era breve, escrita con letra temblorosa: «Perdóname, hija. No supe ser mejor». Lucía lloró al leerla, pero también sintió un alivio inesperado. No estaba lista para perdonar, pero la carta era un paso, un pequeño puente hacia un futuro donde quizás podrían sanar. El centro comenzó a llenarse de vida. Jóvenes del pueblo y de municipios cercanos acudían a talleres, a charlas, o simplemente a sentarse en los sofás con un libro. Lucía y Clara se convirtieron en figuras de referencia, no solo para la comunidad LGBT, sino para cualquiera que buscara un lugar donde ser aceptado. Pero el camino no estaba exento de sombras. Una noche, mientras cerraban el centro, encontraron un mensaje pintado en la puerta: «No son bienvenidas».
Clara, con un suspiro, sacó un bote de pintura y comenzó a cubrirlo. No van a ganar, dijo su voz llena de determinación. Este es nuestro hogar ahora. Lucía asintió, tomando un pincel para ayudarla. Mientras pintaban, supieron que la lucha no había terminado, pero también que estaban listas para enfrentarla juntas. La primavera trajo un aire nuevo a Villanueva. Los olivos florecían y el centro comunitario, ahora llamado Refugio de la Verdad, se había convertido en un faro para la región. Lucía y Clara trabajaban incansablemente organizando talleres de escritura, sesiones de apoyo para jóvenes LGBT y eventos culturales que atraían a visitantes de toda Extremadura. La bodega, con su mural vibrante y sus paredes llenas de notas de agradecimiento, era un testimonio de su resiliencia. Pero el odio no había desaparecido. Don Miguel y sus seguidores, aunque cada vez menos, seguían organizando pequeñas protestas. Una noche alguien rompió una ventana del centro, dejando una nota que decía: «Esto no es Villanueva». Clara, furiosa, decidió que era hora de tomar una postura más firme. Con la ayuda de Sofía, organizaron una marcha por la igualdad en el pueblo, invitando a activistas de Madrid, Sevilla y Barcelona. La marcha fue un evento sin precedentes. Cientos de personas caminaron por las calles de Villanueva, sosteniendo banderas arcoíris y cantando canciones de libertad. Lucía y Clara lideraban la marcha, tomadas de la mano, sus rostros iluminados por una mezcla de nervios y orgullo. Ana, José y otros vecinos se unieron, mostrando que el pueblo no estaba tan dividido como algunos querían creer. Sin embargo, la marcha también atrajo a detractores. Un grupo reducido, liderado por Don Miguel, intentó bloquear el paso, pero la policía, ahora más preparada, los mantuvo a raya. Al final de la marcha en la plaza, Lucía tomó el micrófono. «Este pueblo es nuestro hogar», dijo, su voz resonando. «Y no vamos a dejar que el miedo nos divida. El refugio de la verdad es para todos, para los que nos apoyan y para los que aún no entienden. Queremos construir, no destruir». El discurso fue recibido con aplausos, pero también con algunos abucheos. Clara, a su lado, levantó la mano de Lucía en un gesto de victoria. Esa noche las redes sociales se llenaron de fotos de la marcha, y el hashtag Refugio de la Verdad se volvió tendencia en España. Pero el éxito del centro trajo nuevos desafíos. La demanda era tan alta que necesitaban más espacio y personal. Lucía y Clara comenzaron a capacitar a voluntarios, muchos de ellos jóvenes que habían encontrado en el centro un lugar donde ser ellos mismos. Una de ellas, Elena, una adolescente de 17 años que había huido de un hogar abusivo, se convirtió en una de sus mayores aliadas. Elena, con su cabello teñido de morado y su risa contagiosa, trajo una energía fresca al equipo. Una tarde, mientras organizaban un taller de poesía, Elena se acercó a Lucía con una idea. «¿Y si hacemos un festival?», propuso. «Algo grande con música, arte, comida. Para mostrarle al mundo que Villanueva puede ser un lugar de amor, no de odio». Lucía y Clara abrazaron la idea. El festival, llamado Primavera de la Verdad, se planeó para el verano. Invitaron a artistas locales, músicos de Madrid y activistas de toda España. La preparación fue agotadora, pero también un recordatorio de lo lejos que habían llegado. El pueblo, aunque dividido, comenzaba a aceptar el centro como parte de su identidad. Mientras tanto, Lucía recibió otra carta de su madre. Esta vez, doña Carmen pedía verla. Lucía dudó, pero Clara la animó a ir. «No tienes que perdonarla», dijo Clara. «Pero tal vez necesites escuchar lo que tiene que decir para ti misma». Lucía visitó a su madre en la prisión de Cáceres. Doña Carmen, con el rostro demacrado, lloró al verla. Habló de su arrepentimiento, de cómo el miedo a perderlo todo la había cegado. Lucía escuchó en silencio sin prometer nada. Cuando salió, sintió una mezcla de alivio y tristeza. No estaba lista para perdonar, pero la visita le dio un cierre que no sabía que necesitaba.
El festival fue un éxito rotundo. Miles de personas llenaron la plaza de Villanueva, bailando al ritmo de flamenco fusión y compartiendo comida bajo las luces de la noche. Lucía y Clara, desde el escenario, dieron un discurso que hizo llorar a muchos. Este festival es para todos los que alguna vez se sintieron solos, dijo Lucía. Para los que tuvieron que esconder quiénes son. Aquí en Villanueva, decimos que el amor siempre gana. Clara a su lado, añadió. Y seguiremos luchando porque el amor no es solo un sentimiento, es una revolución. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, Lucía y Clara se besaron frente a la multitud, un acto de valentía que fue aplaudido por muchos y condenado por pocos. El festival marcó un antes y un después para Villanueva, pero también para ellas. Sabían que la lucha no había terminado, pero por primera vez, sintieron que el pueblo estaba comenzando a cambiar. Un año después de la confesión en directo, Villanueva de la Sierra era un lugar diferente. El Refugio de la Verdad se había convertido en un centro de referencia para la comunidad LGBT en Extremadura, atrayendo a visitantes de toda España y más allá. Lucía y Clara, ahora figuras reconocidas en el activismo, seguían trabajando incansablemente, pero también habían encontrado un equilibrio. Las noches en el tejado de la bodega, mirando las estrellas, se habían convertido en su ritual, un momento para recordar por qué luchaban. El pueblo, aunque no completamente transformado, había dado pasos importantes. Don Miguel y sus seguidores habían perdido influencia, y muchos vecinos, como María y José, se habían convertido en aliados activos del centro. Ana, ahora presidenta de una asociación local de apoyo a la diversidad, trabajaba codo a codo con Lucía y Clara, organizando eventos y talleres. Una mañana, mientras preparaban un nuevo taller de escritura, Lucía recibió una llamada de Sofía. Don Rafael y doña Carmen habían solicitado la libertad condicional y querían reunirse con ella. Lucía, tras mucho reflexionar, decidió aceptar. Clara la acompañó a la prisión, sosteniendo su mano en silencio durante el viaje. La reunión fue tensa. Don Rafael, más delgado y con el rostro marcado por el tiempo, apenas habló. Doña Carmen, en cambio, se disculpó entre lágrimas, prometiendo hacer las cosas bien si le daban la oportunidad. Lucía escuchó, pero no ofreció perdón inmediato. En cambio, les habló del centro, de cómo había transformado vidas, incluida la suya. No sé si algún día podremos ser una familia otra vez, dijo Lucía, su voz firme pero amable. Pero quiero que sepan que he encontrado mi lugar, mi verdad. Y eso es suficiente para mí. De vuelta en Villanueva, el centro seguía creciendo. Elena, ahora una estudiante universitaria, regresaba los fines de semana para ayudar. Había escrito un libro de poemas inspirado en su experiencia, que se convirtió en el primer libro publicado por el Refugio de la Verdad. En el lanzamiento, Lucía y Clara la presentaron con orgullo, viendo en ella el futuro que querían construir. Una noche, mientras cerraban el centro, Clara sorprendió a Lucía con una pequeña caja. Dentro había un anillo sencillo, hecho a mano con madera de olivo. No es una propuesta de matrimonio, dijo Clara sonriendo. Todavía no. Es una promesa. De que estaremos juntas, pase lo que pase. Lucía, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo. Se besaron bajo la luz de la luna, rodeadas por el aroma de los olivos y el murmullo del pueblo que poco a poco aprendía a aceptarlas. El Refugio de la Verdad siguió creciendo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza no solo para Villanueva, sino para toda España. Lucía y Clara, a pesar de los desafíos, encontraron en su amor la fuerza para seguir adelante. Habían enfrentado el odio, la culpa y el miedo, y habían salido más fuertes, no solo como pareja, sino como faros de cambio. En una última transmisión en directo, un año después de aquella noche que cambió sus vidas, Lucía y Clara hablaron al mundo desde el centro. Hace un año, estaba perdida, dijo Lucía, mirando a la cámara. Pero la verdad me liberó. Y el amor de Clara me dio un hogar.
Clara a su lado, añadió. Villanueva no es perfecta, pero es nuestro hogar. Y seguiremos luchando para que sea un lugar donde todos puedan ser quienes son, sin miedo. La transmisión terminó con una imagen del mural, sus manos entrelazadas pintadas en la pared, un recordatorio de que el amor, aunque a veces cueste todo, siempre vale la pena. Villanueva, con sus olivos y sus calles empedradas, había cambiado para siempre y Lucía y Clara, juntas, eran la prueba de que la verdad y el amor podían mover montañas.